Esta reunión está siendo grabada.
Bueno, muy buenas tardes. Ahí, Cotes y José, dejamos de compartir el video, damos iniciada el encuentro. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Como siempre, miércoles de ciencias, le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar acá de parte de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hoy nos acompaña nuevamente la licenciada Laura. Realmente, bueno, estamos muy contentos y fue muy pedido la presentación de ella por varios de los participantes de otros encuentros. Para los que no la conocen, Laura Espacarotela es psicóloga del deporte. Ella integra el capítulo de salud mental y actividad física y deporte de APSA. Es docente de entrenadoras, de entrenadores. Estuvo presente en los Juegos Río 2016 y en los de la Juventud 2018. Bueno, y es asesora en varios lugares en todo lo que respecta al alto rendimiento. Y hoy vamos a tener el gusto de que nos hable de algo tan importante y tan complicado como es el conformar equipos. Así que, como siempre, les cuento que la modalidad de trabajo va a ser, Laura va a exponer, y luego, según las preguntas que haya, vamos a cortar quizás en el medio para que ustedes puedan tener la escucha de las consultas que tengan, y si no, al final, pero lo importante es que ahora vamos a compartir el link del Padlet, donde van a poder dejar todas las preguntas que quieran y que Laura con mucho gusto va a contestar luego de la presentación. Así que, sin más, Lau, te dejo para que nos cuentes y nos des toda tu experiencia y conocimiento. Gracias. Muchas gracias, Mirna. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Les agradezco mucho que estén acá y a la invitación de la Subsecretaría del Deporte del Gobierno de la Ciudad. Y bueno, cuando me invitaron a hablar de este tema, pensé como varias cosas, ¿no? En realidad, esto de el desafío de construir equipos como algo general, pero empecé a pensar que en realidad este desafío general estaba constituido por 3 desafíos principales, ¿no? Y estos desafíos principales, que tienen que ver con el desafío de cohesionar un equipo, el desafío de liderar y el de comunicar, vamos a hacer, digamos, los aspectos de desarrollo que va a tener esta charla, ¿sí? Bueno, en un primer momento se me ocurrió esta frase que es de un texto de Freud, que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde él dice esto, ¿no? Cita esto: en la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo. Esto quiere decir, por un lado, que la psicología no existe como individual, sino que desde el vamos es una psicología social. Y en este aspecto lo relaciono también con el deporte, porque vieron que está siempre esta cuestión como de separar mucho el deporte individual del deporte en equipo, ¿no? Y así todos los atletas que tienen un deporte, que trabajan más en forma justamente individual, siguen estando en un contexto social. Entonces, para mí es muy importante tener en cuenta esto, porque a veces en esto que tenemos como muy naturalizado, ¿no? Deporte individual, deporte de equipo, yo pienso que en realidad todos terminan siendo un deporte en equipo porque están involucrándose con otras personas. Son otros compañeros de equipo, aunque el deporte tenga digamos, un sistema más individual, están involucrados en un cuerpo técnico, con dirigencia, con el contexto del club. Entonces, tener en cuenta esta importancia de lo social y de los vínculos. Si hay algo que vamos a rescatar en todo este desarrollo es justamente el grupo, el equipo deportivo es un grupo muy particular, como sistema de relaciones y la importancia que tiene gestionar bien estas relaciones, ¿sí? Entonces, esto por un lado, me gustó como contextualizarlo con esta frase.
les decía esto, ¿no? El equipo deportivo es un grupo, habitamos permanentemente grupos familiares, laborales, de amigos, la familia, y estamos acostumbrados a que los vivenciamos y nunca hablamos como de las reglas, en todo caso, las leyes que rigen los grupos. Y en este sentido hablamos siempre de dinámica de grupos. Y uno podría decirse, bueno, ¿y qué es la dinámica de grupos, no? Bueno, tiene que ver, si lo pensamos, dinámica viene de dinamus y que tiene que ver con fuerza. Y esto tiene que ver con las fuerzas que se dan en los grupos. Algunas son coexivas y otras, bueno, no tanto. Y este sistema de fuerzas que en realidad, bueno, pensarlo como le decía antes, como fenómenos psicosociales. Siempre son fuerzas en ambos sentidos. Por otro lado, la aplicación de métodos y técnicas grupales va a tener que ver con estas prácticas grupales que se dan en los grupos y que uno aplica métodos y técnicas. En lo que hace al campo deportivo, cuando muchas veces dicen, bueno, vamos a aplicar esta técnica, incluso cuando nosotros asesoramos desde la psicología del deporte, o qué técnica grupal, bueno, no son técnicas grupales tampoco al azar, sino que tenemos que ver en qué momento está el equipo, qué necesita, tener en cuenta obviamente su momento evolutivo, y ver justamente, poder elegir qué técnica aplicar. Acá, por ejemplo, tenemos una foto donde hay chicos que están relajando, están haciendo una relajación, y muchas veces me preguntan, ¿y desde cuándo podemos utilizar técnicas de la psicología del deporte? Y yo les digo desde chiquitos, cuanto más chiquitos empiecen a utilizar técnicas donde los ayuden a relajar, a regular la ansiedad, a incluso a visualizar, bueno, mejor. El trayecto del deportista va a ser mucho mejor cuanto antes entiendan, digamos, determinadas técnicas que los ayudan en este sentido de regular las emociones. En la otra foto vemos que hay un equipo, una selección, que está haciendo también una técnica, y en realidad apuntaba a la cohesión del equipo. Y en la tercera foto, que es otra selección, ahí estábamos haciendo un trabajo grupal, más de índole psicoeducativa, ¿no? A veces tenemos que enseñar recursos desde lo psicológico para que lo puedan aplicar en determinadas circunstancias. Entonces, hay diferencias de técnicas y hay que saber sobre todo en qué momento utilizarlas, ¿sí? Bien, bueno, como decíamos, esto del grupo, ¿no? El equipo como un grupo, si quieren, especial. Uno podría decir, bueno, ¿qué tiene de especial? Que más allá de las características comunes que vamos a pensar y ahora un poco a desarrollar, tiene como particularidad que busca un resultado de ganarle a un rival, que pasan mucho tiempo juntos los integrantes de un equipo, sea porque no solo las horas de entrenamiento, la frecuencia semanal en los entrenamientos, los viajes, las concentraciones, esto hace a un grupo bastante particular, con mucha cercanía. Entonces, hay algunas características como estas, como sentirse representados por determinados valores, que le van a ir dando cierta particularidad a lo que es un equipo de deporte, ¿no? Fíjense las distintas instancias, ¿no? Los distintos factores que tiene un grupo, ¿no? A ser considerados. Una unidad que se manifiesta como una totalidad dinámica. En un grupo hay siempre esto del dinamismo, como decíamos antes, son movimientos, son procesos que se dan en el grupo, esto es dinámico, va cambiando. Si bien siempre va a haber una tendencia al equilibrio, porque es necesario, también va a estar este propio dinamismo que hace que se movilice, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con la dinámica. Hay roles que son muy importantes que sean clarificados. En los equipos a veces hay dificultades en aceptar los roles y también en no entenderlos del todo bien. Acá es muy importante el trabajo del entrenador para clarificar y para también de alguna forma hacer muchas veces que los jugadores o las jugadoras acepten el rol que está designado en el equipo. La energía, podemos decir que en el grupo hay una energía que moviliza, ahora vamos a ver algo particular en relación a eso. Coexistencia de fuerzas contradictorias, estas que coaccionan y otras que desintegran, podemos decir. Normas fundamentales como marcos de referencias, va a marcar lo que está bien y lo que no. Entonces el grupo empieza a saber cómo manejarse, son marcos de referencias conductuales. Los objetivos,
que hay tantos objetivos que son explícitos y otros no, que esto a veces también puede llegar a traer alguna dificultad, así también como hay objetivos individuales y objetivos grupales. Entonces también en esto se necesita claridad. Sentimientos y emociones compartidas. El campo deportivo es un lugar, digamos, donde las emociones están todo el tiempo a flor de piel. Entonces, por eso vamos a hacer mucho hincapié en la gestión de estas emociones, las interacciones, porque están entre los miembros del grupo interaccionando permanentemente, y el equilibrio interno y las relaciones estables con la realidad externa. Realidad externa que es el contexto, que es la comunidad, que es lo institucional, ¿sí? Tenemos que pensar en un equipo que está en cierto lugar. Y muchas veces esta realidad externa, que puede ser lo institucional, modifica y condiciona mucho la actividad grupal, ¿sí? Bueno, esto que les decía en cuanto a la energía, ¿no? La dinámica grupal en función de la energía. Si tomamos, vamos a hablarlo desde la teoría del campo. Pero lo que me interesaba marcar es que si vemos una energía total que tiene el grupo, va a haber una que es interna, que es utilizable, que está disponible, y hay otra que vamos a llamar N, que es potencial y latente. Entonces podemos decir que la energía es la suma de esta energía que está utilizable y disponible por parte de un equipo, y hay otra energía potencial que en todo caso va a ser un desafío del conductor, del entrenador, poder transformarla en energía utilizable y disponible. Es decir, esto sería justamente el desafío, ¿no? Poder utilizar más energía a la que está utilizando ese equipo en ese momento. Esta energía disponible va a tener una parte que se va a dedicar a la locomoción, que son las actividades, digamos, que realizan en el equipo, las tareas, y hay otra energía, también formando parte de la energía disponible, que tiene que ver con tareas de mantenimiento, es decir, con tareas de organizar el grupo, de mantenerlo unido, de si hay conflictos poder darles una resolución. Entonces, piensen esto, que la efectividad de un equipo va a estar dada porque la energía de producción, es decir, de actividad, es mayor a la energía de mantenimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos un equipo donde hay muchos conflictos y tenemos que poner la energía al servicio de resolver estos conflictos, hay algo de la efectividad de la tarea de ese equipo que se empieza a perder. Y esto suele pasar, y por eso es que damos tanta importancia a las relaciones, a lo vincular que sucede en un equipo, porque si no, voy a tener que utilizar mucha de la energía en resolver lo que está pasando en vez de enfocarme en la tarea, ¿sí? Por otro lado, uno podría pensar, bueno, tendría que transformar todo en energía, ¿no? Que sea todo energía. Y en realidad eso es imposible, porque ahí tendríamos una especie de grupo robot, donde, digamos, no habría algún tipo de energía como más de tensión que movilice a ese grupo. Entonces, en realidad, digamos, siempre va a haber una energía que tiene que ver con el conflicto, y que en todo caso, esto pensarlo también como motor, como dinamismo de un grupo. En este sentido, también pensar que el conflicto no tiene que ser como mal visto, sino como algo a resolver, y que en todo caso lo que tenemos que tener es recursos para resolverlo, pero como, digamos, perteneciente a la dinámica de las relaciones, ¿no es cierto? Entonces, en relación a lo que venimos diciendo, cada equipo, uno podría decir, es como todos los otros equipos, como algunos y como ningún otro. Es decir, por esto que venimos hablando de los grupos, va a haber cuestiones que son similares a todos los equipos, que son comunes, digamos, a todos los equipos. A algunos equipos podrá haber alguna particularidad, alguna similitud, y después podemos hablar, en esto que escuchamos mucho en el deporte, que es único porque se establece una química especial entre los integrantes del equipo, ¿sí? Cuando hablo de química, también, digamos, en una relación más conceptual, me estoy refiriendo a la cohesión, a eso que se da de la unión, de lo que se forma
al unirse distintos integrantes. Y que eso es algo nuevo, es algo emergente, es algo único. Por eso pensamos que justamente el éxito de un equipo es más que la suma de las habilidades individuales, porque hay algo nuevo que emerge en esa interacción de los integrantes de un grupo. Por otro lado, también, así como vengo hablando de la importancia de los vínculos y las relaciones, la importancia de los entornos de aprendizaje, ¿sí? En el deporte hay mucho de transmisión, ¿no? Se transmite la técnica, se transmite la táctica, se transmite cuestiones en relación a la preparación física, se transmite la motivación, se transmite la confianza. Ahí me voy metiendo en lo que hace al terreno de la comunicación, otro de los desafíos importantes que hace a los equipos, porque justamente es la base, yo diría, del trabajo en equipo, porque transmitimos todo el tiempo distintas cuestiones. Entonces, la importancia de los entornos, y en este sentido vuelvo, ¿no?, al entrenador como líder, como conductor, como favorecedor de entornos que sean resonantes, es decir, de entornos donde se originen emociones positivas, tales como la motivación, el compromiso, la creatividad, la alegría, el entusiasmo, para que justamente esto sea favorecedor del trabajo de equipo. Cuando tenemos entornos resonantes es cuanto mejor rendimiento podemos tener. Y justamente de lo que se trata es de crear entornos que sean afectivamente seguros, donde el entrenador pueda dar confianza, seguridad, tenga paciencia, respete el ritmo de aprendizaje de su jugador o su jugadora. Esto da confianza, da tranquilidad, da seguridad, y a la vez que sean entornos cognitivamente estimulantes, porque, a ver, ¿cuál es la idea? Que el deportista se encuentre frente a desafíos que lo estimulen, que digan, bueno, esto me motiva, está por sobre un nivel de lo que yo puedo, entonces es desafiante, es motivador. En esto tiene que ver mucho justamente elegir los desafíos correctos en el momento correcto para el jugador o la jugadora en ese momento, para que se le transforme justamente en un objetivo que lo movilice. Cuando tenemos conducciones que no van en este sentido de crear ambientes resonantes, sino al revés, disonantes, que esto lo que genera es distrés, ¿no?, que es el estrés negativo, lo que se provocan son reacciones, ya no respuestas emocionales, sino reacciones. Entonces ahí, digamos, el deportista puede tener un bloqueo frente a lo que se le enseña, puede inhibir su acción, puede tener ganas de abandonar su práctica deportiva. Entonces, fíjense la importancia de generar entornos que sean justamente resonantes. Podemos decir que un entrenador o un líder que genera estos entornos es un líder resonante justamente, ¿sí? ¿Por qué nos consultan? ¿No? En esto que pensamos como trabajo de equipo, ¿no? Construcción de un equipo. Bueno, nos consultan por ausencia o por poca motivación, por conflictos que hay entre jugadores o jugadoras, dificultades con la capitanía, bajo rendimiento, equipo fragmentado, preparación psicológica ante eventos deportivos importantes, recurrencia de lesionados o lesionadas, metas poco claras, problemas en la comunicación, liderazgo a mejorar, adaptación a nuevos compañeros o compañeras y gestión emocional. Fíjense que de una forma u otra, los temas de consulta tienen que ver con estos tres aspectos desafiantes que presenta la construcción de equipos, ¿no? Digamos, capitanía, liderazgo, fragmentación, ¿no? Es decir, no hay cohesión en ese equipo, problemas de comunicación, objetivos que no están poco claros. Entonces, estos son los motivos por el cual muchas veces nos consultan, ¿sí? En cuanto a la cohesión de equipo, ¿no?, los determinantes y consecuencias. ¿Qué es la cohesión primero? Es esta atracción que se genera entre los miembros de un equipo y hacen que persigan un objetivo. Para eso tiene que haber cierta cuestión de llevarse bien, justamente para poder perseguir un objetivo, ¿no? ¿Y qué es lo que influye? ¿Qué determina la cohesión? Bueno, los factores ambientales siempre, los factores de liderazgo, los factores personales. La cohesión de tarea social, muchas veces vemos que
puede haber momentos o equipos que están más orientados a la cohesión de tarea, es decir, sus actividades se enfocan particularmente o principalmente actividades de tarea. Y hay otros que tienen su cohesión, es decir, su unión más relacionada a todo lo que es lo social. Se hace más hincapié en las relaciones, por ejemplo, en llevarse bien, incluso hay veces que se dice que el liderazgo está más orientado a justamente fomentar buenas relaciones, y lo que yo creo es que no tendríamos que pensar la cohesión como una u otra, ¿no? Orientada hacia la tarea o lo social. Ambas son necesarias de fomentar, de desarrollar, y sí, muchas veces, por el momento que se pasa, es probable que necesitemos desarrollar más una que la otra. En cuanto a los resultados, ¿no? Individuales o grupales, la eficacia del rendimiento puede ser absoluta o relativa. Absoluta es cuando el indicador, digamos, del éxito pasa exclusivamente por el resultado, ¿no? Se pierde, se gana, ahí hablamos de una eficacia del rendimiento absoluta. Sin embargo, si yo puedo hacer una lectura de, bueno, el partido anterior estuvo peor a en este mejoré, bueno, ahí estoy haciendo una lectura de la eficacia que es relativa. Puedo tener en cuenta una mejora o dos mejoras o la cantidad de mejoras que uno pudo observar, ¿no? De un partido a otro. Entonces, en realidad, esta es la lectura que es recomendada tener, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a desarrollar un poco los factores, ¿no? Que condicionan la cohesión. Fíjense, la satisfacción personal y de objetivos de grupo, esto es predecesor a la cohesión, ¿no? Y los deportistas que se sienten satisfechos, ¿no? De pertenecer a determinado equipo, de estar satisfechos con los objetivos personales y de grupo, van a tender a cohesionarse más en el equipo, es decir, van a mantenerse más unidos. Cuando hay compatibilidad entre deportistas y entrenador, es otro factor para cohesionar. La estabilidad del equipo, es decir, cuanto más largo sea el proceso entre que los deportistas estén unidos, permanezcan juntos, esto tiene más tendencia a cohesionar. Por eso a veces estos recambios que hay, a veces como medios como con mucha frecuencia, no son del todo favorecedor a la cohesión, ¿sí? La comunicación interpersonal, bueno, por supuesto que tiene que ser clara, eficiente, tiene que ser transparente, entonces eso también va a ser un predecesor a la cohesión. La claridad en los roles, esto que mencioné antes, el tamaño del grupo, se dice que cuanto más chico es el grupo, más cohesión va a tener, que a medida que aumenta el tamaño del grupo, la cohesión tiende a perderse, ¿sí? El éxito, para muchos, ser un equipo exitoso es como que coacciona más, para otros dicen, bueno, en realidad no, es el resultado lo que cohesiona, entonces algunos se ponen como en algún lugar de la orientación, ¿no? Esto tiene que ver con la dirección de la causalidad. Dicen, bueno, ¿qué cohesiona qué? ¿Ser exitoso te hace más unido o ser unido te vuelve más exitoso? Bueno, hay de ambos lados, ¿no es cierto? Depende dónde uno haga la lectura y en qué momento del equipo. Grupos que se destacan, cohesión al destacarse, el diferenciarse, el crear una identidad, por eso las camisetas, por eso los símbolos, por eso la tradición del club o de ese equipo, todo eso hace que un equipo se diferencie, se destaque y tenga sobre todo su identidad personalizada, ¿no es cierto? Esto hace a una mayor cohesión también. Por supuesto que también les da mayor resistencia a los conflictos grupales cuando son equipos unidos y a tener conductas cooperativas. En todo caso, uno podría pensar, y bueno, ¿cómo fomento la cohesión? ¿Cómo intervengo para fomentar la cohesión si uno lo ve que es una de las variables más importantes para construir un equipo, ¿no? Bueno, familiarizar a los deportistas con las responsabilidades de los otros. Si bien vamos a pensar que los equipos de élite tienen muy clara su función, su rol y demás, si uno lo piensa en los deportes amateur, donde a lo mejor no estamos justamente en la élite, está bueno muchas veces que uno ponga a un jugador a jugar, o a una jugadora, en un rol que no es el propio. Entonces, cuando a veces uno se queja del rol del compañero, porque bueno, no sé, si están en el vóley porque no levantó bien, o no pegó bien y demás,
cambiar, digamos, al jugador a ese rol es poder como empatizar con esa función, entonces es una forma de coaccionar, ¿sí? Tomarse un tiempo para saber algo de la vida personal de cada miembro del equipo, esto es fundamental y hace justamente al buen liderazgo también, ¿no? La importancia de generar algún tipo de relación un poco más personal con el jugador o la jugadora. Desarrollar orgullo por los logros, ¿no? Esto de, bueno, qué identidad tiene ese equipo, por qué valores se siente representado, darle importancia a cada logro que tiene, esto también fomenta la cohesión. Formularse objetivos desafiantes pero posibles, esto que decíamos antes, tiene que ser un objetivo que sea motivador, pero a la vez que sea posible, que uno lo vea con una posibilidad, porque si no termina siendo más bien frustrante. Que cada deportista se sienta importante en su rol, valorarlo. Ustedes vieron que a veces, por el puesto, por la función, hay deportistas que destacan más que otros, ¿no? Bueno, hay que darle importancia a todos los roles, por eso la importancia del trabajo en equipo, ¿sí? No podría ser exitoso un equipo si solo valoramos a su goleador, ¿no es cierto? No esperar que los conflictos interpersonales estén ausentes, esto que mencionábamos antes, al revés, esto tiene que ver con las dinámicas grupales, resaltar logros, desarrollar ejercicios de equipo. Bueno, a veces esto de las técnicas que mencionaba, o determinados ejercicios que a veces se pueden hacer incluso como una entrada en calor, donde uno juegue con el otro en otra situación de distensión, de reírse, de pasarla bien, bueno, hace justamente a desarrollar ejercicios de equipo y fomentar el buen humor, ¿no? Está bueno si uno de alguna forma puede medir, ¿no?, esta cohesión. A veces con trabajos escritos sencillos uno puede repartirlo entre sus jugadores o jugadoras y más o menos ver por dónde va. Si uno utilizara una escala del 1 al 5, con estas tres opciones, ¿no? Relación interpersonal con los integrantes del equipo, ¿no? Preguntarle, ¿no?, ¿cómo sería, ¿no? ¿Me llevo bien con cada integrante del equipo? Bueno, 1 poco, 5 un montón. El nivel de satisfacción de trabajar con los otros integrantes del equipo. ¿Por qué? Porque dijimos que la cohesión puede ser en relación a la tarea o en relación a las relaciones. Entonces, ven que cambia, porque lo primero es en relación a la relación, cuán unido me siento, y en relación a trabajar con el otro, que es otra cosa. Entonces ahí me puede cambiar el nivel de la puntuación en la cohesión. La actitud más o menos individualista en relación con el grupo, y la importancia que se le concede al espíritu de equipo. Bueno, ahí más o menos, si uno esto lo reparte entre sus deportistas, alguna idea, alguna lectura va a poder tener de cómo funcionan en equipo. En cuanto al desafío de liderar, ¿no?, ser entrenador, ¿qué es ser un líder? Hay tantas teorías, ¿no? Los que lideran nos inspiran, seguimos a quienes nos lideran no porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Seguimos a los que lideran no por ellos, sino por nosotros mismos, porque somos capaces de ver en ellos un porqué, un propósito, por qué tienen una creencia convencida y creíble en una causa mayor que ellos mismos. Ser capaz de proponer entornos que conducen al compromiso para esforzarse por un objetivo común es uno de los mayores talentos de los buenos entrenadores. Ahora, uno también se pregunta, ¿no?, ¿cómo hacer todo esto? Porque suena muy bien, pero no es tan sencillo. Si uno pensara, bueno, ¿qué es liderar?, ¿no? Uno diría, bueno, es influenciar, es inspirar, es motivar para que el otro o los otros lleguen al objetivo de alguna forma, convenciéndolos, pero sin que se den cuenta, ¿no? Esto es inspirador. Llevarlos, un poco sería como que el entrenador lleva a sus deportistas a hacer lo que él quiere sin que se den cuenta que están haciendo lo que él quiere, porque tiene una cuestión más de inspirar, también de desarrollar, y poder hacer creíble y convencer a los otros de ese plan de trabajo, de la misión que él le pone al equipo, y bueno, esto hay que poder transmitirlo también, ¿no? En cuanto hablábamos de la comunicación, esto también tiene que ser bien transmitido. ¿Qué características tendría que tener un líder, ¿no? Uno piensa en las distintas teorías que se vinieron desarrollando en el tiempo. Uno de los primeros enfoques era, bueno, la personalidad, ¿no?
el líder tiene que ser así, carismático, demostrar autoridad, tiene que imponerse. Y en realidad cuando nosotros pensamos, si ustedes ahora piensan en algún líder exitoso en cualquier ámbito, hay de distintos tipos, de distintas personalidades. Está él que por una cuestión física se impone más, el que es más sociable se impone más, hay líderes callados, hay líderes reservados, más analíticos, más sanguíneos. Entonces digamos que esta teoría del líder en relación a por su personalidad se es líder, digamos que se fue dejando en el tiempo. Después por las conductas, un líder debería tener determinadas conductas. Bueno, pero esto también es bastante relativo y hace a la personalidad de un líder, ¿no? Se fue llegando a la conclusión que en realidad el mejor líder es el situacional, en el sentido justamente que acomoda un estilo de liderazgo a la situación que se le presenta. Es como el que sabe elegir qué tipo de liderazgo le conviene a determinada situación. Para eso, obviamente, hay que saber de los distintos estilos de liderazgo, poder entrenarse o capacitarse en estos liderazgos y saber utilizarlos en el momento adecuado. Sí es verdad que a veces puede ser que a algún entrenador le cueste más asumir algún estilo de liderazgo y sí puede contar con alguien del cuerpo técnico o incluso con jugadores que también tengan algún liderazgo en el equipo y ese estilo que a lo mejor no maneja tanto, poder delegarlo en algún otro integrante que pueda, digamos, desarrollar ese estilo en el equipo. Fíjense, acá mencionamos 4 estilos principales, ¿no? El líder autocrático, es este entrenador que toma la decisión final, autocrático consultivo porque primero consulta al equipo y después toma decisiones, puede ser un consultivo individual o grupal, el que consulta uno a sus deportistas o el que consulta digamos, al equipo en general, el que delega, el que manda a otro, anuncia la decisión, pero en realidad, bueno, más bien es delegativo, participativo, facilitador, que es el que hace participar a su equipo en la toma de decisiones, pregunta, consulta, escucha, ¿sí? Fíjense el estilo autocrático. Esto pasa cuando hay tiempo escaso para resolver cuestiones, entonces el entrenador tiene que tomar una decisión, entonces podemos pensar que ahí es una situación conveniente de ejercer un estilo autocrático. Al principio de la temporada, donde justamente no hay a lo mejor a veces tampoco ni tanto conocimiento de todos los deportistas, o bueno, hay que empezar como a programar, a planificar, entonces se gana tiempo a veces como dando ciertas directivas rápidas, ¿no? Sin consultar. El trabajo con chicos, porque en este sentido a veces el estilo autocrático es más ordenador, ¿no? Los chicos necesitan mayor orden que los deportistas o los jugadores que tienen ya una madurez y una experiencia. Ojo con esto que estoy diciendo que depende de la situación también, ¿eh? No digo que un estilo pase por ejercer permanentemente el mismo estilo de liderazgo todo el tiempo, ¿sí? Estilo participativo, los deportistas con experiencia, siempre al deportista maduro, de elite, con más experiencia, le gusta participar en la toma de decisiones. Esto es un factor de cohesión también, ¿no? Porque genera compromiso, genera responsabilidad, genera protagonismo. Y también en los grupos cohesionados, en los grupos que justamente son unidos, que el entrenador, el líder, pregunte, consulte, digamos, es favorecedor. Orientado a la relación, más las mujeres necesitan estilos de liderazgo que oriente más justamente a las relaciones, a llevarse bien, a que estén bien, y los varones más bien tienen un liderazgo orientado a la tarea, ponen como más el énfasis y la energía en la tarea y en los resultados, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es la inteligencia emocional? Cuando pensaba en esto del líder, yo pensaba como una competencia que no puede faltar en el líder, sobre todo, y en realidad yo diría en todo el equipo, porque habría que desarrollar la inteligencia emocional en todos, es justamente la competencia de la inteligencia emocional. Digamos, esto pasa en todos los equipos de trabajo, no solo deportivos,
que hace un tiempo se valoraba muchísimo, por ejemplo, el coeficiente intelectual, el currículum, todo lo que hacía a la capacitación académica, y hoy en día una de las competencias que más se busca en los que ejercen el liderazgo y en el trabajo y en la construcción de los equipos es la competencia de inteligencia emocional. Y uno podría decir, ¿no? Es la capacidad, ¿para qué? ¿No? Para percibir, comprender, usar, comunicar, manejar nuestras emociones y la de los demás. Percibir, ¿no? Percibir. Lo primero que uno necesita en relación a las emociones es identificarlas. Difícilmente uno podría hablar de regular o gestionar emociones si primero no identifica cuáles son esas emociones. Y esto es un trabajo que yo recomiendo que hay que empezar a hacer desde chiquitos, ¿no? A mí me ha pasado de realizar talleres donde, por ejemplo, se hablaba con los chiquitos en relación qué les pasaba cuando los padres gritaban cuando ellos jugaban, ¿no? Cuando competían. Y al ser tan chiquitos, muchos no sabían cómo llamar a eso que sentían. Entonces ahí es un trabajo estupendo de realizar con los chicos, ¿no? ¿Y qué te pasaba? ¿Y cómo te sentías? A lo mejor podía describir, ¿no? Me ponía y mueven el cuerpo y tratan de mostrar cómo se sentían hasta que uno puede ponerle en palabras justamente cuál era la emoción. ¿Estabas enojado? ¿Tenías bronca escuchar a papá? Algunos hasta podían llegar a decir que les daba vergüenza. Entonces, qué importante es justamente trabajar desde chicos que puedan identificar qué les pasa, qué perciben, qué sienten, porque esto le va a dar la probabilidad después de poder manejarlo. Y cuando llegamos ya a una instancia de deportista adulto donde dice, está ansioso antes de la competencia, bueno, si le enseñamos de entrada, ¿no? de tener un desarrollo, en poder conocerse cómo está frente a una competencia, qué recursos poder utilizar y demás, digamos que tenemos ampliamente ganado un aspecto muy importante en lo que es la vida del deportista, ¿no? Y que esto no pasa en los chiquitos, pasa ya también en los grandes y en deportistas profesionales y en deportistas de élite. Bien, entonces primero identificar, después usarlas. ¿En qué sentido usarlas? Usarlas a favor. Porque, por ejemplo, si yo sé que me pongo nervioso antes de la competencia, yo ya sé que tengo que poder manejar esto con ciertas herramientas que puedo aprender. O, por ejemplo, si yo primero identifico determinadas emociones, hasta las puedo tomar como ventaja competitiva. Por ejemplo, yo noto en el equipo rival que tengo a los jugadores o las jugadoras del campo rival que están con miedo. Entonces, como yo puedo identificar esas emociones, las puedo tomar como ventaja competitiva y aprovechar ese momento para ponerme más asertivo, para ponerme más competitivo y aprovechar ese momento como para ganar cierta ventaja. Entonces, en ese sentido digo que también la capacidad para usar las emociones, para ponerlas a favor. En general, en el deporte escuchamos como esto de que muchas veces juegan como desventaja. Y en realidad lo que tenemos que hacer es tomarlo como ventaja. Cuando percibimos qué emociones nos están moviendo a nosotros en determinada situación y también a los rivales, es cuando podemos hacer un uso conveniente de las emociones. Siempre hablamos de emociones positivas, de la alegría, el entusiasmo, la motivación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un boxeador está en el último round y tiene que terminar y está lastimado, cansado y demás, posiblemente tenga que recurrir a la ira para poder terminar ese último round? Entonces, también tenemos que ver qué emociones están al servicio de determinados deportes. No es lo mismo las emociones que a lo mejor son facilitadoras para jugar al tenis, al vóley, al rugby, a boxear, a correr, que esto va a ser a un entrenamiento también bastante personalizado en cuanto a las emociones, ¿no? Bueno, y comunicar, se supone que quien puede identificar las emociones propias o ajenas, también las puede comunicar mejor. Si uno está en un equipo y ve, por ejemplo, a dos compañeros que están subiéndose el tono en una pelea,
y sabe que las emociones tienden a intensificarse, puede intervenir justamente para disminuir esa tensión y que entre compañeros no se peleen. Entonces, hay muchas circunstancias donde uno puede entrenar, trabajar, comprender las emociones y saber justamente ponerlas a favor, ¿sí? No es solo estas emociones que se hablan siempre en lo precompetitivo, ¿no? Como que está en problema porque no regula la ansiedad, se pone nervioso. Hay muchas situaciones donde las emociones aparecen en el deporte, ¿sí? Bueno, en relación a esta competencia, digamos, aparecen 4 factores en relación al liderazgo de, bueno, cuáles serían, ¿no? La autoconciencia, que el líder pueda tener conciencia de lo que le pasa, de sus fortalezas, de sus limitaciones, la autogestión de estas emociones propias, ¿no? Como dijimos antes, primero identificarlas, después autogestionarlas, y después justamente también la competencia de la conciencia social y de la gestión de las relaciones. Es muy difícil que alguien pueda gestionar las relaciones de los demás si primero no identifica y gestiona las propias emociones, ¿no? Un entrenador no le puede pedir a un equipo que esté tranquilo si él está como loco gritando que hagan determinadas cosas, ¿no? Entonces, esto es importante, trabajar mucho sobre sí mismo para después ser un buen gestor en lo que hace a las relaciones con el equipo. Gestión de los conflictos, trabajo de equipo, va a necesitar mucho de la gestión de las relaciones. En esto del liderazgo, ¿no? Y hago hincapié, ¿no? Tener como fundamental la inteligencia emocional, ¿no? Como una de las habilidades principales del conductor y del líder o entrenador. Uno podría decirse, ¿es instructor o líder de un equipo? Y vemos que realmente la filosofía, la metodología de trabajo cambia considerablemente si uno enseña técnicas solamente o está para desarrollar y mejorar personas. Fíjense que desde el lugar de enseñar técnicas es una necesidad y capacidad de transmitir los conocimientos, ¿sí? Es más la enseñanza de la técnica, es más el líder instructor. En cambio, si yo remarco justamente al entrenador en su capacidad de liderazgo, este entrenador significa que puede acomodarse a la persona que entrena, a sus distintos ritmos de aprendizaje, a sus capacidades, y a la creencia que todo es enseñable y entrenable. ¿Por qué? Esto pasa, digamos, muchas veces ya con los equipos de chicos. El entrenador, la entrenadora ve que no son muy hábiles y los empiezan a dejar de lado. Y en realidad, digamos, la filosofía del entrenador como líder tiene que ser desarrollar a todos por igual, respetando sus ritmos de desarrollo, de aprendizaje. Entonces, esto es muy importante porque, digamos, si bien se habla de esto, sigue pasando, ¿no? Los que no son tan hábiles van como quedando atrás. Y en realidad lo que tenemos que fomentar sobre todo es el líder justamente con estas características de habilidades emocionales, ¿sí? Por otro lado, cuando hablamos de liderazgo, de los distintos tipos de liderazgo, de los estilos de liderazgo, tenemos que tener muy en cuenta lo que es el liderazgo generacional, y que esto tiene que ver con el respeto de las características generacionales que nos puede presentar un equipo. A veces, digamos, los mayores se manejan con cierta, digamos, serie de valores o expectativas que realmente no van con las características generacionales que le presenta su equipo. Uno podría pensar que hace muchos años la comunicación siempre era cara a cara, personalmente, y hoy vemos, por ejemplo, como que en el deporte también hay muchísima comunicación a través de los chats, a través de los teléfonos, la comunicación se da en redes, hay cosas que uno se entera a través de Instagram, ¿no? Una vez se habla, yo cuando atiendo deportistas, y me dicen cosas así, porque subió la foto y ahí me enteré, o porque, digo, la comunicación cambió, y esto tiene que ver justamente con las diferencias generacionales. Y si a veces uno insiste en ir, digamos, con las formas o los estilos que a lo mejor uno manejaba hace unos años atrás, también puede hacer que el liderazgo fracase. Entonces, no es menor tener en cuenta
uno puede como ir viendo, ¿no?, las características de los baby boomers, de los millennials, los centennials, la generación X, la generación Y, que tiene distintas características, ¿sí? Y está bueno poder interiorizarse. Bueno, el desafío de comunicar como base de la construcción en los equipos. ¿Qué es comunicar? ¿Qué se transmite? Se transmite, se informa, se comparte, se intercambia. Comunicar es establecer un diálogo con otro donde todos tienen algo para decir y por ende la escucha se convierte en un punto clave. ¿Dónde ponemos el acento? ¿En el que emite? ¿En el que recepciona? Las teorías clásicas ponían mucho el acento en el que emite, como que el poder lo tenía el que tenía algo para decir. Lo importante es eso, ¿no? El emisor tenía algo para decir, por lo cual lo ubicaba en un lugar de poder. Sin embargo, y esto ponía como al receptor en una situación pasiva, ¿no? Recibir un mensaje y acotar lo que ese mensaje transmitía. Sin embargo, podemos decir hoy en día que lo primero que tenemos que hacer, antes que nada, es escuchar. Si nosotros queremos realmente que lo que tenemos para comunicar llegue y llegue efectivamente, primero vamos a tener que escuchar, en este caso lo que pasa en un equipo, o lo que el equipo, o el jugador o la jugadora tiene para decirme, para justamente desde ahí poder establecer una comunicación eficaz, que va a estar basada más en el intercambio que en esta cuestión de poner un acento o en un emisor o en un receptor. Por eso, ¿no? Nos preguntamos si estamos asumiendo el compromiso de escuchar, y en todo caso, si escuchamos también el de responder, ¿cómo escuchamos? Entonces, esto que decía también un poco antes, las formas de comunicación que han cambiado, ¿no? Son llamados, son reuniones grupales, son comentarios, son redes, son rumores. La importancia de que los equipos se reúnan y hablen, que compartan, que transmitan, que se escuchen entre todos y que intercambien. Y ver, ¿no?, qué medios son efectivos, si hay algunos que son más efectivos que otros, o algunos están siendo inefectivos, ¿sí? La comunicación entre deportistas y entrenadores, ¿no? Muchas situaciones conflictivas van a tener origen en la falta de comunicación, no solo en una comunicación que pueda ser efectiva, sino en la ausencia de la comunicación. Hay que saber establecer hábitos de relación y diálogo entre las diferentes partes implicadas. Es decir, si uno tiene un equipo donde no está acostumbrado a, bueno, nos reunimos a charlar, vamos a compartir esto, quiero conocer la opinión de todos, evidentemente lo que primero hace falta es establecer hábitos de relación para comunicarse, ¿sí?, y escucharse. Si como entrenadores sabemos crear un ambiente de confianza en el grupo, donde todos se sientan valorados y respetados, y que importan a los demás, vamos a facilitar no solo el buen ambiente del equipo, sino que esta dinámica facilitará el establecimiento de objetivos mucho más altos como grupo, ¿sí? Todos sabemos que un grupo unido y motivado puede llegar a superar situaciones que otros equipos superiores técnicamente no consiguen. Y acá es donde marcamos justamente la importancia de la comunicación, de la cohesión, de la motivación. ¿Cuántas veces realmente hay equipos que técnicamente son muy buenos, pero realmente no alcanzan los resultados esperados? Y otros que son más unidos, digamos que están en mejor situación, incluso a veces también consiguen mejores resultados. No los garantizan, pero van en el proceso de al menos, yo diría, pasarla mejor. Bueno, imposible no comunicar como uno de los axiomas de la teoría de la comunicación, que tiene varios, pero uno yo diría de los más importantes, ¿no? Es imposible no comunicar. A veces uno dice, ay, no, estoy callado. Bueno, pero aunque esté callado, posiblemente ese silencio a lo mejor transmita más que una frase o un montón de frases juntas. Entonces, miren, a mí lo que me interesa acá marcar es el porcentaje en importancia de lo que decimos, el contenido 7%, y de cómo lo decimos un 93%. Bueno, utilizando canal no verbal, verbal, paraverbal, ¿no? Gesto, distancia, volumen, ritmo, pero miren la importancia del cómo, el cómo, ¿no? Y en esto, cómo pensar la necesidad de desarrollar la habilidad de comunicar bien del líder, porque podemos tener muchas ideas de que necesitamos transmitirle al equipo, pero podemos fracasar en el intento de no saber cómo hacerlo,
o de, bueno, sin querer, ¿no? Pero de no estar utilizando los recursos adecuados como para poder generar una buena comunicación. ¿Cómo comunicar? Uno podría decir, bueno, a ver si hay una previsión de que puede haber un enfrentamiento. Bueno, mejor me siento que estar de pie, ¿no? Y ponerse en forma, digamos, de lado y no enfrentado, ¿sí? Si es necesario reforzar la autoridad o mantener cierta distancia, sentarnos sí en lados opuestos. Si vemos oportuno que el otro se sienta libre durante la conversación, podemos pasear. Incluso hay deportistas que son bastante inquietos y uno puede como ir de un lugar a otro, ¿no? En un campo de juego o lo que fuera, y aprovechar ese momento para charlar. En esto conocer mucho también el estilo del jugador o la jugadora que uno tiene en su equipo, ¿sí? Y cómo le llega mejor. Para hacer participar a la gente, hacerlos sentar que se vean las caras, sobre todo en semicírculos, y si hace falta cooperación, mejor sentarse en el mismo lado. Son todas cuestiones que uno realmente, si quiere comunicar bien, tiene que tener en cuenta en el momento de hacerlo, ¿sí? Importan las posturas, los gestos, la imagen, dice mucho de la actitud, del estado de ánimo. Un líder sobre todo tiene que motivar, ¿no es cierto? Tiene que inspirar. Entonces, ¿cómo va a transmitir algo que es importante? ¿Lo va a dar en un tono entusiasta? ¿Lo va a decir bajito? Bueno, son cosas que más allá de la personalidad son a mejorar y a entrenar también. Son habilidades que se entrenan, ¿sí? Mantener una postura íntegra que demuestre confianza en los propios recursos, el código gestual propio para designar las jugadas o las tácticas, practicar en entrenamientos el lenguaje gestual que se utilizará en competición. Esto también para dentro del propio equipo, ¿no? ¿Con qué actitud? Uno a veces de afuera, como espectador, dice, pero se los veía así, bueno, eso es entrenable. Yo en el entrenamiento tengo que lograr que se entrene determinada actitud, que estén erguidos, que muestren determinada, digamos, actitud frente a un rival. Eso se entrena, porque se llega a partido y uno a veces los ve cabizbajos, con los hombros bajos, ¿no? Desalineados. Muchas veces a mí me han comentado entrenadores, bueno, yo voy con mis equipos, con las medias todas subidas, bien puestas las camisetas, todos prolijos, y nos enfrentamos al equipo donde los chicos están con las medias bajas, van así nomás. Bueno, todo eso está comunicando. La comunicación atraviesa todos los aspectos de un equipo. No es solo lo que yo tengo para enseñar, es todo lo que tengo que enseñar a cómo transmitir. Y esto también genera ventaja competitiva. Es muy importante lo actitudinal. Bueno, la voz, ¿no? A veces los silencios hablan más que las palabras y también permiten al otro que procese lo que está diciendo, ¿no? A veces el otro dice algo y, bueno, con cierta impulsividad y demás, uno calla, hace pausa y permite a lo mejor al otro pensar sobre lo que está diciendo, ¿no? Ritmo y velocidad, articulación, ampliar a veces el espacio entre sílabas en palabras importantes, el volumen, la intensidad, el tono, ¿sí? Comunicación positiva fundamental. En el deporte es un ámbito donde se corrige mucho. Y yo digo que hay que más bien reconocer más, hay que dar feedback positivo para sostener el esfuerzo, para sostener a veces estas prácticas que para algunos son bastante sacrificadas. Hay muchos deportistas que se levantan temprano, madrugan, entrenan todos los días de la semana, en situaciones que no son tan cómodas. Entonces necesitan como esta palmada de aliento y de apoyo, y esto se da muchas veces por el feedback positivo, el reconocimiento que puede dar el entrenador. Y hay formas también para decir y para comunicar, que esto que yo llamo la comunicación positiva, que tiene que ver justamente con, en algún punto, reconocerle algo bueno, poner la corrección en el medio, yo le llamo la técnica sándwich, y después volver a dar una palabra de aliento con una proyección de te va a salir mejor la próxima, ¿sí? Entonces, la corrección obviamente tiene que estar, pero puede estar, ¿no? Como en el medio, donde no sea lo primero que sale y lo primero que, digamos, se escucha. Se puede reconocer, se puede corregir y se puede alentar para que las cosas se hagan mejor, ¿sí? Estudios de comunicación de grandes entrenadores nos muestran que la mayor parte del tiempo lo dedican a dar instrucciones técnicas. La reprimenda casi no tiene espacio.
Es decir, esto forma parte de la buena comunicación de los entrenadores. Dar instrucciones técnicas y, bueno, cómo justamente hacen las correcciones y cómo alientan, ¿no?, a seguir en el trabajo y en el esfuerzo. Definir la misión es tan importante como comunicarla. En el momento que se consigue alinear al equipo con su identidad es cuando la autoexigencia es más alta, pues no es preciso castigar, presionar o amenazar a nadie para que dé lo mejor de sí en pos de un objetivo, dado que el estímulo de estar persiguiendo algo significativo alienta el trabajo y facilita la superación colectiva. ¿Por qué este equipo está reunido? Responder al sentido que se le da al trabajo conjunto estimula el compromiso. Definir la misión. Uno puede no explicitarla, pero la misión, los objetivos que unen a un equipo están. Entonces, ¿por qué no explicitarla? ¿Por qué no comunicarla también? ¿Por qué no transmitirla y poder también trabajar sobre este aspecto como parte de la identidad del equipo? La identidad es algo fundamental. Cuando pensamos en un nombre para un equipo, o rasgos distintivos, o tradiciones, o rituales, o cuestiones que son muy propias de un equipo, le estamos dando esta posibilidad del pasar del yo a nosotros, ¿no? Cuando hablamos de, bueno, ¿qué es algo distintivo de grupo a pensarlo como equipo? Bueno, a que justamente se genera una identidad colectiva, y sobre esto hay que trabajar, y desde la comunicación es un aspecto justamente del que se debe hacer. Trabajar con los valores, convertirlos en marcos de referencia para evaluar los comportamientos individuales y colectivos, cómo llevarlos a la práctica real y concreta. Pasa que en los equipos se habla mucho de valores, todo el tiempo, somos así, somos leales, somos fuera. Y el tema no es mencionar los valores, el tema es cómo trabajamos los valores en prácticas concretas, cómo los desarrollamos, que tengan un sentido, darle un significado a eso que proclamamos. Bueno, hay que buscar actividades, hay que buscar situaciones donde justamente esos valores que queremos para nuestro equipo se vean representados. Muchas veces hay que hacer reuniones y trabajar con los equipos. ¿Qué valores, no? Preguntar, ¿qué valores nos representan? ¿Y cómo los representamos? ¿O qué valores quiero que me represente? ¿Y cómo los estamos representando? ¿Hay que variar algo en esa representación? ¿Hay algo distinto que tenemos para comunicar? Cuando digo que la comunicación atraviesa todo, tiene que ver con esto también. Tal vez hay algo del equipo que tampoco se está comunicando bien hacia la afuera. Entonces, trabajar también desde la comunicación todos los valores del equipo. El verdadero éxito no proviene de proclamar nuestros valores, sino de ponerlos en práctica, es decir, en acción, consecuentemente todos los días. Y por otro lado, si vamos a utilizar el resultado como único criterio de evaluación, ¿para qué sirven entonces los valores y la identidad del equipo? Es decir, cuando un equipo no le está yendo tan bien, uno tendría que sostenerse ahí de este trabajo en los valores y en la identidad del equipo. Esto es lo importante. Ahora, ¿qué pasa cuando los equipos atraviesan malas temporadas, malos resultados? Que si no hay justamente una cohesión, una identidad del equipo, valores en los cuales uno se sostiene y se siente representado, obviamente que la situación de derrota, de perder, es vivenciada muy negativamente, ¿sí? Me estoy apurando porque sé que estamos con el tiempo y quiero que pregunten. Bueno, y acá una frase sobre todo que me parece muy buena, ¿no? Esto que vengo diciendo, se transmite todo, desde la forma de cómo se tratan las personas, la manera de ser, de organizarse, de trabajar, los resultados que se logra y cómo, el lugar donde está, los mensajes que emite, los liderazgos que tiene, su manera de resolver los conflictos, todo esto constituye la realidad del equipo. Se trata de tener una buena realidad que mostrar, sabiendo quiénes somos y qué queremos. El trabajo en equipo nos permite obtener resultados positivos siempre a través de los aprendizajes continuos, la mejora de habilidades, los esfuerzos compartidos y la alegría por cada logro alcanzado. Así que, bueno, muchas gracias. Me apuré esta última parte porque, bueno, me interesa que a lo mejor puedan hacer preguntas, ¿sí? Bárbaro. Bueno, Lau, muchísimas gracias. Ahora yo le voy a dar la palabra a Marta Subeldía, nuestra directora pedagógica, para que ella te haga las consultas, que hubo varias y interesantes.
Bueno, excelente, Laura, re lindo, muy Gracias. claro todo, como siempre. Bueno, hay varias preguntas realmente. Hay dos de liderazgo. Una de ellas es, ¿qué pasa cuando en el grupo o en el equipo hay un líder negativo? ¿Cómo se trabaja eso? Bien, bien. Bueno, en realidad ahí hace falta un trabajo, yo diría, más personal, posiblemente del entrenador con ese líder negativo. A veces ese líder negativo es como que se opone a otro líder también. A veces es común que hay, por ejemplo, un capitán que no es líder, por dar un ejemplo, ¿no? Un capitán que no es líder y hay otro que funciona como líder. En general, si hablamos del equipo, el líder siempre va a ser el líder emocional, que no siempre coincide con el capitán. Y muchas veces se da esta, si quieren, oposición o problemática entre el capitán y el líder emocional. Si es una cuestión como personalizada, ¿sí? De una dupla o de un grupo más grande, bueno, se podría trabajar en ese pequeño grupo o entre dos personas y demás. Pero también hacer un trabajo individualizado con ese jugador. Hay que buscar la forma de ver también por qué, digamos, se está ocupando ese rol y hacerle entender que uno lo necesita justamente como para colaborar con el equipo. Ahí, si lo pensamos en relación a lo que veníamos hablando al principio, más desde lo teórico, serían como esas tensiones que tienden a justamente a desintegrar, ¿no? Digamos, a no permitir la cohesión. Entonces, hay que trabajarlo. A veces es bastante complicado, ¿no? Pero tenemos que ver si hay también algún motivo en relación a este liderazgo negativo. ¿Qué puede ser? Se quiere destacar y como la única forma que tiene de destacarse es a través de, justamente, ¿no? Manifestar este tipo de liderazgo, porque quieran o no, un líder negativo ocupa un lugar. Es un líder negativo, es nombrado, es el que, digamos, irrumpe de una forma negativa, pero tiene un lugar. Entonces, habría que ver si no puede desarrollar otro tipo de rol, otro lugar donde ser nombrado de otra forma. Si hablamos de esto de la comunicación, podemos pensar, mostrarle a él que podría ser muy bueno que sea nombrado de otra forma y no en esta connotación negativa para el equipo, ¿no? Perfecto, creo que está bien claro. Otra pregunta respecto a liderazgos. Hay diferencias entre el liderazgo entre hombres y mujeres, pero la pregunta es si hay diferencia en el tipo de conflictos en los equipos de hombres y mujeres. Sí, porque como dije en un momento, las mujeres le van a dar mucha más importancia a todo lo que es relacional. Entonces, cuando hay conflictos en los equipos de mujeres, hay que darle mucha importancia a resolverlos, porque esto impacta directamente en el rendimiento. Cuando hablamos, digamos, de todos estos desafíos que se dan en la construcción de un equipo, lo estamos pensando en relación a cómo impactan el rendimiento, ¿sí? La construcción de un equipo tiene que ver con los procesos de unificar a los integrantes para que trabajen armónicamente y tengan mejor rendimiento. Entonces, en esta construcción tenemos que pensar que si hay relaciones que no están muy bien, que hay conflictos, pensándolo en el equipo de chicas, bueno, hay que resolverlas porque va a tener bastante impacto después en el rendimiento. Los varones pueden tener conflictos relacionales, pero los pueden dejar más de lado y pueden seguir pensando en el objetivo de tarea. Son como más pragmáticos en esta situación. Y esto cambia completamente el liderazgo. Por eso hay entrenadores o entrenadoras que son solamente, dicen, yo trabajo con varones o trabajo con mujeres, uy, el equipo de mujeres, y no es por mejor o peor, es porque realmente requiere otro tipo de liderazgo. Pero básicamente parte de eso. A las mujeres hay que darle mucho más importancia a todos los aspectos relacionales, y con los varones, yo no digo que pueden estar peleados y funcionan igual, pero no les impacta tanto en el rendimiento. Perfecto. La última pregunta que te hacen es si varía mucho el tipo de trabajo de formación de equipo cuando se trata de un equipo profesional o de un equipo amateur.
En cuanto a la construcción, es la pregunta. Sí. A ver, hay una etapa vital de los equipos que uno podría decir que la pasan todos los equipos, ¿no? Desde la constitución hay un momento más como caótico de desorden, después una tercera etapa que es más de normalización, donde ahí empiezan como a hacer acuerdos, y la última etapa es de rendimiento, ¿no? Esto es como algo, si quieren, hasta estructural de un equipo. No todos los equipos llegan al rendimiento, algunos se disuelven por el camino. Esto va a pasar con todos los equipos en general. Lo que pasa es que se supone que con los equipos profesionales hay otra experiencia y queremos suponer un desarrollo mayor, con mayor madurez, y también que hay otros recursos justamente para manejar distintas situaciones. Ahí le podemos dar como bastante valor a la experiencia. Obviamente, que los equipos profesionales que tuvieron mejor formación en toda la trayectoria deportiva van a llegar mejor, ¿no? Se van a adaptar mejor a los distintos equipos. Vemos que hay jugadores que van para un equipo, otro país, o otro lugar, y cambian. Y también podemos decir que eso los lleva a adquirir mayor flexibilidad a los cambios. Hay algo que no mencionamos, que también es bastante particular de los equipos, que es la resistencia al cambio, ¿no? Entonces hay que trabajar resistencia a cambio y cómo se da esa dinámica. Se supone que la flexibilidad es la habilidad para desarrollar, y que cuanto más experiencia uno tiene, se supone que va a ser mejor el ingreso en un equipo y el desarrollo en ese equipo. Más allá de que hay muchos factores, los personales, los ambientales, los de contexto, todo lo que vinimos desarrollando, ¿no? Nada es unidireccional. Bueno, Laura, creo que está muy claro todos tus conceptos. La verdad que te agradecemos mucho por este aporte. Ya la segunda jornada con vos. Quizás haya una tercera, quien dice, en el transcurso del año. Pero bueno, queríamos agradecerte, y bueno, también agradecer a todos los que participaron de la jornada. Vamos a seguir con esta dinámica de ciencias. Hay muchos temas pendientes. Bueno, ahora Mirna cierra y va a comentar un poquito sobre el futuro de ciencia. Bueno, gracias. Beso. Muchas gracias a todos, un saludo grande, un gusto compartir. Seguro que hay muchos entrenadores, gente del deporte, así que gracias por compartir el espacio. Bueno, Lau, gracias. La verdad que la palabra que surge en todo el chat es claridad. Cuánta claridad en los conceptos, así que, y creo que bueno, eso es como lo que más importa, porque es en realidad lo que cuando queremos escuchar es lo que podemos meternos en el tema. Dos cositas. Una, si querías, y por favor podés compartir tus redes, porque seguramente que hay gente que quiere hacerte consultas, digo, quedó, así que si querés compartirnos, si bien la pusiste en la presentación, pero por alguien que quiera anotar, tomar nota de tus redes, no sé, en Instagram, lo que sea, para hacerte consultas. Sí, yo manejo mucho Twitter, por ejemplo, escribo mucho en Twitter porque me gusta escribir, que es Espacarotela, y lo van a ver como psicodeportes, ¿sí? @Espacarotela psicodeportes, ¿sí? Es más donde pongo cosas de deporte, ¿no? Así que en Instagram subo algunas fotos, no sé si es tan interesante, así que me parece mejor Dale, el tema de... Ahí está, ya lo compartiste. Ahí está. Sí, perfecto, sí. Lo compartiste. Bárbaro, bueno, así ya si quedaron algunas consultas o surge a partir de ver el video o algo, pueden escribirte. Sí, también tienen mi mail, lo puse, si quieren se los escribo. Sí, compartilo. Gracias. Tienen que escribir bien el apellido, acuérdense que tiene doble letra, es largo, y si ponen una letra más... Exacto. Sí, Laura, bueno, bárbaro. Abajo, ¿sí? A ver, ¿ya lo pusiste? Ahí va. Listo, ahí ya tienen todos los datos de Laura, así cualquier consulta está bárbaro. Bueno, mil gracias, Laura. No, les a contamos ustedes, como siempre. No, seguramente que va a haber otro encuentro con vos. Nos vemos en 15 días. El tema que viene es el entrenamiento de la fuerza, derribando mitos, el entrenamiento de la fuerza en niños y adolescentes. Va a ser un tema muy interesante para profesores y entrenadores.
vamos a tener la presencia de un pediatra y de un docente del entrenamiento y la educación física. Estén atentos el miércoles que viene, que ya sale para la inscripción. No se olviden que los videos todos están grabados y pueden verlos en el canal de YouTube de la Subsecretaría. Y tenemos una muy buena noticia, que es que a partir de este encuentro vamos a empezar a enviar certificados. Certificados con el nombre, o sea, van a estar personalizados y con el tema que vayan viendo. Así que cuéntenlo, porque es muy interesante saber que a partir de ahora y en todas las próximas capacitaciones, inauguramos con el de LAU, van a tener su certificado enviado vía mail junto con la encuesta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Marta, nos despedimos, ¿no? Sí, gracias, y bueno, nos sumamos y espero verlos pronto. Hay caras que siempre se repiten, como Marta, Ale Lartí, siempre están firmes a todas las jornadas. La verdad que son docentes de la casa, hay muchos docentes, pero bueno, esto vamos a seguirlo, así que hay temas muy buenos que siguen. Gracias, Laura, gracias a todos. Un beso para todos.